Marina Garone Gabriel nació en Argentina en 1971 y se naturalizó mexicana en 1999. Diseñadora de la comunicación gráfica por la UAM, maestra en Teoría e Historia del Diseño por la Facultad de Arquitectura y doctora en Historia del Arte, ambas por la UNAM. Investigadora titular del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Sus líneas de investigación son la historia del libro, la tipografía y las relaciones entre edición, diseño y género, entre otras. Bueno, es una pregunta fantástica y una de las que más me ha interesado indagar. En realidad, entro a ese tema cuando estoy haciendo el protocolo de investigación doctoral que iba a ser sobre la presencia de los indígenas en las artes del libro mexicano, y a la hora de revisar los documentos, sistemáticamente aparecía la expresión viuda de. Y eso era como llamativo, decíamos, bueno, viuda de, que está en la portada de un libro del siglo XVI, un libro del siglo XVII, y así durante todo el periodo colonial. Sin embargo, ese viuda de, ese término un poco opaco, no tenían nombres de pila, es decir, quiénes eran esas mujeres. Eso fue lo que me llevó a empezar a rastrear en las fuentes documentales de la historia del libro, primero en libros secundarios y luego en documentos de archivo, en el Archivo General de la Nación y también inclusive fuera de México, quiénes eran esas mujeres. Y ahí es donde me encuentro con una historia que al menos para mí era novedosa, y ver que las mujeres sí participaron codo a codo con los hombres en el mundo del libro en México desde el mero principio, es decir, en el contrato de aveniencia que firman el impresor sevillano Juan Kronberger con Juan Pablos, se menciona que Juan Pablos viene a América con su esposa y sabemos que ella es quien va a tener el taller una vez que Pablos muere. Y así encontramos numerosísimas viudas. Pero también encontramos doncellas, es decir, mujeres que no se casaron, que no son viudas de nadie, que sí pertenecen a familias de impresores. Y también encontramos mujeres que, estando casadas, figuran en los pies de imprenta de los impresos mexicanos. Libros, panfletos, inclusive el Diario de México. La participación, ¿qué hacían exactamente? Ese siempre ha sido un problema, digamos, de descripción de las labores del oficio del libro. Muchas veces nosotros tratamos en la historia antigua, digamos, lo que va del siglo XVI a primer tercio del siglo XIX, tratamos de pensar que los libros solamente se hacen con fuerza física. Entonces dicen muchos historiadores, no, la mujer no tiene fuerza para jalar del tórculo, de la prensa, y entonces por eso no puede ser impresora. Todos sabemos que para hacer un libro durante el periodo antiguo se necesitaba de hacer labores contractuales para establecer el precio que iba a tener, a labores de corrección de los textos, composición tipográfica de los textos, agarrando letra por letra, obviamente el mojado de los pliegos, el tiro de la prensa, el colgado de los pliegos impresos y luego el doblado y la encuadernación. De todas esas tareas, quizá podríamos suponer que por fuerza física no podía hacer el tiro de la prensa, pero todas las demás tareas estaba capacitada para hacer. Entonces, si me preguntas cuál era la participación, era en toda la cadena del libro, inclusive como libreras. Tenemos numerosísimos documentos en el Archivo General de la Nación de permisos que piden las mujeres para imprimir ciertas obras. No es que pidieran los permisos porque eran mujeres, sino los hombres también tenían que pedir permisos, estaba todo regulado por la corona española, pero básicamente hacían de todo. Y en el siglo XIX sí hubo algunas transformaciones porque los procesos de producción se modificaron. Sin embargo, nunca dejaron de aparecer al punto que tenemos talleres de artes y oficios de mujeres, impresoras y tipógrafas, inclusive para el siglo XX. En el siglo XX tenemos también figuras maravillosas de mujeres. La última que he tenido la posibilidad de estudiar mexicana es Carolina Amor de Fournier. Va a salir próximamente la investigación El Opúsculo en un libro que se llama Mujeres Hispanas en la Tipografía. Y Carolina no solamente ella estudió ella es maestra en edición,
de la Escuela de Artes del Libro de Francisco Díaz de León, tiene su título recibido en el año 53 y ella era la fundadora de Editorial Fournier, que se dedicó específicamente a libros científicos y técnicos, pero también hizo algunas plaquettes y libros de arte, como por ejemplo las plaquettes poéticas de su hermana Pitamo. Y fue la primera mujer presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Primero del Instituto del Libro y luego de la Cámara. Entonces acá, respondiendo a tu pregunta, que no fue muy sucinta mi respuesta, está en todas las facetas del libro, desde el siglo XVI hasta la actualidad. La tipografía contemporánea está en manos de mujeres, no exclusivamente, pero con renombre internacional y tiene un lugar en el espacio. Ahora, también podríamos pensar que hubo mujeres escribas en el México prehispánico. Pero bueno, esa ya es otra historia. Para mí, en estricto sentido, debería decir que no. Quizá no percibí situaciones que pudieran verse como complicadas en términos del respeto a mi trabajo como mujer. Quizá donde más lo noté eran en cuestiones de derechos de autor, donde modifican un diseño tuyo, donde lo alteran, donde no te ponen el nombre, pero me parece que eso también lo han compartido colegas varones, ¿no? O sea, hay todo un proceso, digamos, de reivindicación profesional que en algunos momentos, durante mi ejercicio como diseñadora freelance, sí era difícil, pero no necesariamente diría que en mi condición de mujer. Sí puedo decir que algunos de los trabajos que para mí fueron más sentidos, más afectivamente más emotivos, tuvieron que ver con proyectos con ONGs de mujeres y con el trabajo para UNIFEM, el Departamento de Naciones Unidas de Mujeres. En ese sentido, no estoy diciendo que solamente mujeres hicimos ese trabajo, pero que hay una relación más directa o más como una empatía más práctica con ciertos proyectos de orden social. Sí, tengo que decir que otras colegas han manifestado a lo largo del tiempo algunas incomodidades o problemas por el hecho de ser mujeres. No solamente una diferencia en el tipo de pago que se les da, sino también de manera particular en grupos de trabajo conformados, por ejemplo, por matrimonios o parejas, donde a veces se tiende a dar preeminencia al varón de la pareja. Esto no es una cuestión que esté censado, que esté contabilizado. Yo creo que también depende de las generaciones. Ahora habría otro tipo de asuntos y de aspectos que tomar en consideración, como las diversidades sexogenéricas. Y respondiendo concretamente a tu pregunta, no tuve yo ese problema. El tipo de proyectos a los que yo me dediqué, que en el ámbito del diseño editorial, fue siempre hacer fundamentalmente portadas. Trabajé para Fondo de Cultura Económica, para Planeta, para Océano, para Siglo XXI Editores, para muchas instituciones de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, distintos centros y otras universidades. En esos entornos tenía yo la posibilidad de trabajar tanto con editores hombres como editores mujeres y nunca sentí una distinción muy fuerte en el tipo de trato. Para mi caso particular es lo que puedo decir. Yo creo que sí. Yo creo que sí en varios niveles, pensando en los estudios del libro y la edición y también en la formación del diseño gráfico contemporáneo. Necesitamos, eso sí, salir un poquito de la moda. Es decir, creo que ahora quizá nos estamos apresurando o acelerando a hacer muchas cosas y solo la razón de que haya mujeres, eso no es necesariamente tener perspectiva de género, ¿no? Pero creo que sí son necesarios para hacer reflexionar a la sociedad en su conjunto, la manera en cómo nos tratamos, cómo hablamos a los otros, un cuidado también de las sensibilidades y de las emociones, al menos desde mi punto de vista.
Y también para que emerjan cosas que a lo mejor no se hablaban antes, ¿no? Cómo hacer espacios seguros, espacios laborales, espacios académicos seguros. Y seguros me refiero a todo tipo de seguridad, física, emocional, de crecimiento intelectual. Estamos en un país maravilloso, pero que está pasando una crisis de seguridad y de violencia muy concreta hacia las mujeres. Entonces, necesitamos seguir ahondando en todas las maneras posibles para que eso cambie. Y los espacios en los que nos dedicamos a la investigación, a la escritura, a la creatividad, a las artes, son espacios que deben alentar esos proyectos. Eso es lo que pienso. Bueno, lo que comentamos hace un rato, eso respecto de la conciliación, creo que es muy importante para las mujeres que decidimos maternar. No es fácil llevar una vida profesional, académica o de freelance o del tipo que sea y ser una mujer y además cumplir un rol de mamá o ejercer, porque no es una obligación. Eso no es privativo de las mujeres. Un hombre puede decir, yo también quiero mi espacio de conciliación para paternar. Estamos de acuerdo, no es que solamente nosotras tenemos esa necesidad afectiva con nuestra descendencia. Pero me parece que la justicia pasa por respetar los tiempos de las mujeres, sus necesidades afectivas sobre todo. Yo creo que donde menos justicia hay es en eso. Parece que es un privilegio poder tener un tiempo para desayunar o para comer con tu familia, para ir a ver a tu hijo jugar algún deporte o acompañarlo a un día al cine o a alguna actividad. También hay obviamente la justicia en términos de acceso a derechos de salud reproductiva, ¿no? Nosotros estamos en una ciudad que afortunadamente tiene el aborto legal, pero vivimos en un país donde eso no es igual para todas las mujeres. Entonces ahí tenemos una brecha muy fuerte de trabajar por justicia. Y me van a decir qué tiene que ver el diseño con eso. Es decir, no puedes ejercer ninguna profesión si no tienes esos elementos básicos de tranquilidad en tu salud, de tener espacios a los que puedas recurrir si padeces algún tipo de maltrato o violencia, o sea, que son políticas públicas, van a cruzar al diseño en todas sus manifestaciones. Y el diseño puede ayudar también a que eso se transforme, no solamente en sus campañas de comunicación, sino de visibilización cuando eso sucede, ¿no? No podemos quedarnos callados en general y menos las diseñadoras. Bueno, me gustan muchas cosas. Me gusta mi cuerpo, ¿no? No porque sea bonito, sino me gusta el cuerpo de la mujer que soy. Me gusta la manera en cómo miramos el mundo. Y ahí sí creo que puedo hablar de una generalidad. No digo que los hombres no, pero me gusta maravillarme con el brillo de los colores, con el cambio de las estaciones, eso que tiene que ver con ciclos, que las mujeres los vivimos cada mes, también me gusta mucho. Esa relación muy directa con la naturaleza, con el campo, con las plantas, con los animales. Me gusta el que podamos tener una posibilidad de expresar nuestras emociones en un rango mucho más amplio y no contenido. Es decir, no necesitamos tener una sola manifestación verbal o inclusive vernos de una sola manera. Nunca me cuestioné mucho qué es ser mujer, porque no he tenido ese conflicto. Veo sobre todo en nuevas generaciones, las mujeres a las que me toca dar clases, las mujeres trans con las que he tenido contacto, eh, los estudiantes no binarios con los que he tenido contactos, que sus sentires sobre esa misma pregunta, y no respondo por ello, son muy diferentes. Entonces también como mujer me encanta saber que hay muchas formas de ser mujer. Eso podría
decir.